Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación, e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, El Chapito, heredero del legado de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los principales líderes del poderoso cártel de Sinaloa. La rivalidad entre estas dos figuras no es nueva, pero un reciente movimiento ha encendido aún más la llama de este conflicto. Un mensaje contundente, atribuido a El Mencho, llegó a territorio sinaloense, y su contenido no dejó lugar para interpretaciones. Es una declaración de guerra, un desafío abierto dirigido directamente a Iván Archibaldo. Este mensaje no solo busca marcar territorio, sino también enviar una advertencia que podría alterar el equilibrio del poder en el narcotráfico mexicano. La histórica disputa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, dos de las organizaciones más influyentes y peligrosas del país, parece haber llegado a un punto crítico. ¿Qué motivó a El Mencho a tomar esta medida ahora? ¿Cómo responderá Iván Archibaldo? Mientras las tensiones aumentan, el país entero se mantiene en vilo ante un posible estallido de violencia, que podría superar todo lo visto hasta ahora. A medida que los detalles de este enfrentamiento emergen, queda claro que esta no es solo una disputa territorial, es una lucha de poder que amenaza con redefinir las reglas del juego en el narcotráfico mexicano. Se lo contaremos todo. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, es uno de los nombres más temidos en el mundo del narcotráfico. Originario de Michoacán, inició su carrera delictiva como miembro de la policía municipal, antes de integrarse al Cártel del Milenio. Tras la desintegración de este grupo, emergió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ZSANG, una organización que rápidamente se consolidó como una de las más violentas y expansivas de México. El CJNG ha ganado notoriedad por su uso de tácticas brutales y su capacidad para desafiar a las autoridades y a otros cárteles. Bajo el liderazgo de El Mencho, esta organización ha expandido su control a múltiples estados del país, utilizando una mezcla de intimidación, violencia y sobornos para asegurar su dominio. Su objetivo no es solo el control territorial, sino también el de rutas estratégicas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. El Mencho se ha mantenido fuera del alcance de las autoridades, utilizando su conocimiento del terreno y una red de aliados leales. Su capacidad para coordinar operaciones y su visión estratégica lo han convertido en uno de los líderes más peligrosos y buscados del narcotráfico. Por otro lado, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, representa la nueva generación del Cártel de Sinaloa. Hijo del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, Iván ha heredado no solo el legado de su padre, sino también su influencia dentro del cártel. Junto a sus hermanos, conocidos como los Chapitos, Iván ha trabajado para consolidar su posición como líder en una organización que históricamente ha sido considerada una de las más sofisticadas y poderosas del mundo. El Cártel de Sinaloa tiene su base en el estado homónimo, un territorio que ha sido clave para sus operaciones desde sus inicios. Bajo el liderazgo de Iván y sus hermanos, el cártel ha continuado su expansión, adaptándose a los cambios en el mercado de las drogas y enfrentando desafíos tanto internos como externos. Aunque enfrentan la presión de las autoridades y la competencia de grupos como el CJNG, los Chapitos han demostrado ser resilientes, manteniendo su influencia en México y más allá. La rivalidad entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa no es nueva. Ambos grupos han luchado por el control de rutas de tráfico, territorios clave y mercados lucrativos. Sin embargo, esta disputa no solo se trata de territorio, es también una batalla por el prestigio y el reconocimiento en un mundo donde la percepción de poder puede ser tan importante como el poder mismo. El estado de Sinaloa, hogar del cártel liderado por Iván, ha sido un punto central de este conflicto. Para El Mencho, lograr una incursión exitosa en este territorio representaría un golpe significativo para sus rivales y una demostración de fuerza que resonaría en todo el país. Por su parte, Iván Archibaldo no puede permitirse mostrar debilidad, especialmente en una región que ha sido el bastión de su familia durante décadas. Este contexto establece el escenario para lo que está por venir. Un enfrentamiento entre dos fuerzas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mantener su poder y su influencia. La llegada del mensaje de El Mencho a Sinaloa podría ser el inicio de una nueva etapa en esta guerra. Una etapa que promete ser más intensa y peligrosa que nunca. En el ámbito del narcotráfico, un mensaje no es simplemente palabras, es una declaración de intenciones, un instrumento para ejercer poder y una estrategia cuidadosamente calculada para desestabilizar al enemigo. Este fue el caso del mensaje enviado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, a Iván Archibaldo Guzmán Salazar,
mejor conocido como El Chapito. Este mensaje, que llegó a Sinaloa de manera pública y contundente, encierra una serie de implicaciones que van mucho más allá de las amenazas directas. El mensaje, presentado en narcomantas desplegadas en zonas estratégicas de Sinaloa, contenía un lenguaje directo, brutal y sin lugar para interpretaciones ambiguas. En él, el Mencho señalaba su intención de incursionar en el territorio sinaloense, retando abiertamente la autoridad de Iván Archibaldo y el cártel de Sinaloa. Además de las amenazas explícitas, el mensaje hacía referencia a traiciones recientes y advertía sobre la disposición del CJNG para llevar la confrontación al siguiente nivel si sus demandas no eran atendidas. Una parte particularmente inquietante del mensaje fue la mención de operativos específicos que, según el Mencho, se habían planeado para desestabilizar las operaciones de los Chapitos en Sinaloa. Esta referencia implícita a inteligencia previa sugiere que el CJNG cuenta con infiltrados o informantes dentro del territorio de su rival, lo que aumenta la sensación de vulnerabilidad para Iván Archibaldo y su grupo. El uso de narcomantas no es nuevo, pero en este caso, su colocación en lugares simbólicos de Sinaloa le dio un peso especial al mensaje. Algunas de estas mantas aparecieron cerca de instalaciones clave, como edificios gubernamentales y zonas de alto tráfico, dejando claro que el CJNG estaba dispuesto a desafiar abiertamente la autoridad local. Además, las redes sociales jugaron un papel crucial en amplificar el alcance del mensaje. Videos y fotografías de las narcomantas circularon ampliamente, acompañados de especulaciones y análisis sobre las intenciones detrás de estas amenazas. Este enfoque multimodal no solo aseguró que el mensaje llegara a Iván Archibaldo y su círculo cercano, sino también a una audiencia más amplia, incluyendo otros cárteles, las autoridades y la población en general. El momento en que el mensaje fue enviado no parece ser casual. En las semanas previas, el cártel de Sinaloa había fortalecido su presencia en ciertas regiones, consolidando alianzas con grupos locales y reforzando su control sobre rutas clave para el tráfico de drogas. Esta expansión podría haber sido vista como una amenaza directa al CJNG, motivando a El Mencho a tomar medidas para frenar este avance. Por otro lado, se rumora que el CJNG había sufrido pérdidas significativas en enfrentamientos recientes con las Fuerzas Armadas, lo que podría haber debilitado su posición en algunos estados. Enviar un mensaje tan directo a Iván Archibaldo podría interpretarse como un intento de desviar la atención hacia Sinaloa, obligando al cártel de Sinaloa a responder y, en consecuencia, redistribuir sus recursos. Este mensaje tiene múltiples implicaciones en el intrincado tablero del narcotráfico mexicano. Por un lado, representa una advertencia para Iván Archibaldo y su organización, recordándoles que el CJNG no teme desafiar su hegemonía en Sinaloa. Por otro lado, envía un mensaje indirecto a otros cárteles y grupos criminales. El CJNG está dispuesto a ir más allá de sus límites tradicionales para consolidar su poder. La mención de traiciones dentro del mensaje también podría estar diseñada para sembrar desconfianza en las filas del cártel de Sinaloa. Si los líderes de los Chapitos comienzan a cuestionar la lealtad de sus propios aliados, esto podría debilitar la cohesión interna del grupo, creando una ventaja para el CJNG. Otra posible estrategia detrás de este mensaje es la intimidación de la población local y de las autoridades. Al mostrar que están dispuestos a operar en pleno territorio sinaloense, el CJNG podría estar buscando minar la confianza en la capacidad del cártel de Sinaloa para proteger a su gente, algo que históricamente ha sido una fuente clave de su legitimidad en la región. El mensaje de El Mencho generó una serie de reacciones inmediatas tanto en Sinaloa como en otros estados. Las autoridades locales intensificaron su presencia en las zonas donde aparecieron las narcomantas, mientras que en las redes sociales se multiplicaron las especulaciones sobre una posible escalada de violencia dentro del cártel de Sinaloa. Este mensaje probablemente desencadenó una serie de reuniones estratégicas para evaluar la amenaza y planificar una respuesta. Aunque públicamente no hubo declaraciones oficiales por parte de los Chapitos, algunos movimientos en el territorio sugieren que el grupo está tomando medidas para reforzar su control en las áreas más vulnerables. Más allá de las implicaciones tácticas, el mensaje de El Mencho también tiene un impacto psicológico significativo. Para Iván Archibaldo y su círculo cercano, recibir una amenaza tan directa es un recordatorio constante de que su poder no es absoluto y de que sus enemigos están dispuestos a desafiarlos en su propio terreno. Asimismo, para la población local, este mensaje refuerza la percepción de inseguridad y la sensación de estar atrapados en medio de una guerra que parece no tener fin. La presencia de las narcomantas en espacios públicos
no solo envía un mensaje a los líderes del narcotráfico, sino también a la sociedad en general. Nadie está fuera del alcance de esta lucha por el poder. Este mensaje marca un punto de inflexión en la rivalidad entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa. Si bien ambos grupos han mantenido una relación conflictiva durante años, este acto de desafío directo sugiere que el conflicto está entrando en una nueva etapa, una en la que las líneas entre sus territorios se volverán aún más borrosas. Mientras tanto, las autoridades se enfrentan a un dilema: intervenir para evitar una escalada de violencia, o mantenerse al margen y permitir que estos grupos se enfrenten entre sí. Cualquiera de las dos opciones tiene riesgos significativos, tanto para la seguridad del país como para la percepción pública de su capacidad para controlar la situación. El mensaje de El Mencho no es solo una amenaza escrita, es una declaración que reverbera en todos los niveles del narcotráfico. Es un recordatorio de que en este mundo, la percepción de poder puede ser tan importante como el poder mismo. A medida que el CJNG y el Cártel de Sinaloa se preparan para lo que podría ser un enfrentamiento más abierto, queda claro que las consecuencias de este mensaje serán profundas y duraderas. En este contexto, Sinaloa no solo es el epicentro de esta batalla, sino también el tablero donde se jugará una partida cuyas repercusiones podrían redefinir el panorama del crimen organizado en México. La reacción inmediata del Cártel de Sinaloa ante el mensaje de El Mencho fue rápida y calculada. Iván Archibaldo, al igual que sus aliados, no tardaron en responder a las amenazas. A pesar de mantener un perfil bajo públicamente, se sabe que el Cártel de Sinaloa movilizó rápidamente sus recursos para reforzar sus territorios más vulnerables, especialmente aquellos en los que el CJNG había mostrado interés en expandirse. Los enfrentamientos armados entre ambos cárteles comenzaron a intensificarse, y varios puntos clave en Sinaloa fueron escenario de batallas violentas. En las semanas posteriores a las amenazas, surgieron reportes de movimientos estratégicos dentro de las filas del Cártel de Sinaloa. Se rumorea que comenzaron a consolidarse nuevas alianzas con grupos de poder regionales, con el objetivo de contrarrestar el avance del CJNG. En particular, algunas de estas alianzas apuntan a organizaciones del norte del país, que tienen el control de rutas cruciales para el narcotráfico, las cuales son clave para el tráfico hacia los Estados Unidos. La violencia en Sinaloa aumentó, y la población local vivió un clima de tensión constante. En ciudades clave, como Culiacán, las calles se llenaron de rumores sobre enfrentamientos inminentes. Las autoridades locales, que ya estaban bajo presión por la violencia generada por la disputa, se encontraron desbordadas por los enfrentamientos cada vez más frecuentes. La guerra entre ambos cárteles alcanzó nuevos niveles de intensidad, con la región convirtiéndose en un campo de batalla, donde no solo se disputaban territorios, sino también el control de la percepción pública sobre quién lideraba el narcotráfico en México. La amenaza directa de El Mencho representa una manifestación clara de la ambición del CJNG por tomar el control del narcotráfico en Sinaloa, un bastión históricamente dominado por el Cártel de Sinaloa. Con el respaldo de una estructura organizacional cada vez más potente, el CJNG ha logrado expandirse por diversas rutas y mercados internacionales, desplazando a otros cárteles en el proceso. El Mencho, al mismo tiempo, ha utilizado su capacidad de intimidación para afianzar su poder en territorios estratégicos, buscando apoderarse de rutas de tráfico esenciales para el comercio de drogas hacia Estados Unidos. La resistencia del Cártel de Sinaloa, liderado por Iván Archibaldo, es fundamental para comprender cómo esta batalla por el poder se libra. A pesar de las presiones externas, el Cártel de Sinaloa sigue defendiendo su dominio territorial con una estructura de liderazgo que ha resistido las décadas de conflicto. Iván Archibaldo, aunque menos visible que su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, ha logrado consolidar su poder dentro de la organización, enfrentando las amenazas del CJNG mientras mantiene una lealtad férrea entre sus propios operadores. El conflicto por el control de las rutas, las plazas y el poder en las regiones clave de México ha escalado a niveles sin precedentes. Y lo que comenzó como una lucha entre cárteles ahora parece ser una guerra por la supremacía en el narcotráfico global. En conclusión, el mensaje enviado por El Mencho ha alterado profundamente el equilibrio del narcotráfico en México, intensificando la rivalidad entre dos de los cárteles más poderosos del país, el CJNG y el Cártel de Sinaloa. La amenaza directa a Iván Archibaldo no solo pone en evidencia el deseo de El Mencho de expandir su influencia, sino también la fragilidad de un sistema narcotraficante que, hasta ahora, parecía inquebrantable. Con la violencia desbordando las calles de Sinaloa y otras regiones clave,
La confrontación entre ambos grupos podría desencadenar un ciclo de enfrentamientos aún más brutal. Mientras tanto, la pregunta sobre cómo este conflicto afectará las dinámicas internas de ambos cárteles sigue abierta. ¿Será capaz el cártel de Sinaloa de consolidar su poder bajo la figura de Iván Archibaldo? ¿O sucumbirá ante el avance del CJNG? ¿Qué nuevos actores podrían surgir en esta lucha por el dominio del narcotráfico en México? ¿Cómo responderán las autoridades mexicanas ante una escalada de violencia que parece no tener fin? La guerra por el control del narcotráfico no muestra señales de cesar, y el mensaje del Mencho podría ser solo el comienzo de una nueva fase en este interminable conflicto. ¿Hasta dónde llegará esta batalla por la supremacía en el crimen organizado?